¿Listo? Entonces, tenemos los tres escenarios: cromosómico inducible, cromosómico constitutivo, que cuando se muta se reprime y queda encendido, y AMC plasmídico, que puede desprenderse del cromosoma y puede ser transferido mediante elementos genéticos móviles a otras bacterias. Entonces acá tenemos el ejemplo de un experimento que se realizó con Enterobacter cloaceae. Recordemos que él hace parte del grupo ANC, inducible, cromosómico inducible, ¿cierto? Y entonces aquí vemos con los diferentes betalactámicos cómo hidroliza en cierta medida, de manera inducible, algunos betalactámicos, pero que cuando él se reprime, ¿sí?, aumenta la MIC hasta casi en el doble. Entonces, en una ampicilina, por ejemplo, pasa de 512 a 2048. Voy. O sea, aquí es que existiera un segundo. Claro que sí. Vale, Pesco, me avisan. Vale, voy a tomar agua mientras. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan todos? David, ¿ya me escuchas? Ok, entonces continuemos. Entonces, muchachos, les decía que una bacteria del grupo ANC, como Enterobacter cloaceae, puede generar una mutante y puede reprimir y aumentar hasta en el doble la capacidad de hidrólisis de los antibióticos. Entonces tenemos acá la MIC para un grupo de betalactámicos, perdón, que de manera inducible él tiene la capacidad de hidrolizar cefaloprimera y ampicilina y algunos otros betalactámicos de manera natural. Pero cuando él se reprime, puede llegar hasta multiplicar casi 100 veces en algunos casos la capacidad de hidrólisis de los betalactámicos. Ese era el ejemplo que yo les decía, que inducible ya es resistente de manera natural, pero que este mismo también se puede reprimir y puede aumentar su potencial de hidrólisis. El mismo ejemplo que les estaba mostrando hace un rato. Ahora miremos qué características puede tener las plasmídicas. Entonces presentan resistencia a oximinocefalosporinas, que son las cefalosporinas de tercera generación, las cefamicinas, que es cefoxitin y cefotetan, y de manera variable a estreonam. Pero una cosa es que in vitro sea variable o sensible, y otra cosa es que eso funcione a nivel in vivo en los pacientes. La estreonam no se debe suministrar en pacientes con sospecha o con confirmación de ANC, ya sea plasmídica o cromosómica. La ANC plasmídica
se ha descrito en la literatura y se han hecho una cantidad grande de ensayos donde se ha demostrado que tiene un potencial más grande de hidrólisis que las cromosomas. Debe ser por la promiscuidad, que van adquiriendo un potencial de hidrólisis más fuerte cada vez que van pasando de célula a célula. Por ejemplo, la enzima, la AMC de tipo ACT1, se puede expresar hasta casi 100 veces más que la ANSE cromosómica inducible del Enterobacter cloacae. ¿Vale? Entonces, plasmídico tiene más poder de hidrolítico que las cromosómicas. ¿Vale? Entonces, por eso son complicadas, que esa promiscuidad bacteriana puede llevar a afectar muchísimo a un paciente. Y puede generar brotes y que eso se disemine en la comunidad es terrible. ¿Vale? Que puede tener una implicación a nivel intrahospitalario muy grande, porque tras que los intrahospitalarios, allá hay de todo, tenemos bacilos negativos no fermentadores, klebsielas súper resistentes, entonces esto va a aumentar más la capacidad de falla terapéutica de estos microorganismos. Entonces, en pacientes que aparentemente a nivel in vitro, las cefalosporinas de tercera generación fueron sensibles, pero que los otros indicadores como el cefoxitin, astreonam y los inhibidores indicaban que era una enzima ANSE, que se hizo un estudio con unos pacientes que en donde eran sensibles a las cefalosporinas de tercera y fueron tratados con ellas, tenían unas ANSE plasmídicas de tipo DH1 o CMY1. Y de cada 8 pacientes que fueron tratados con esas cefalosporinas de tercera, teniendo un ANSE, 6 se murieron. ¿Qué quiere decir eso? Que así sea in vitro, sensible, in vivo no lo es. Y que ahí es donde estamos nosotros, los bacteriólogos, que tenemos que ser muy críticos y muy juiciosos en la determinación de estas enzimas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo lo veo sensible, yo no manejo el término de ANSE, yo no manejo sus características, yo lo voy a reportar sensible. Y al paciente le van a dar ceftriaxona, por ejemplo. Y el paciente a los 5 días, pico febril, falla terapéutica, y el paciente puede entrar en shock si es una enfermedad complicada, y el paciente se muere. Entonces hay dos posibilidades. O lo reporto sensible con un asterisco y una observación que diga que es un microorganismo del grupo AMSE, o hacemos unas reglas de eliminación de resultados, que eso se hace en algunos laboratorios, y se cambia manualmente de sensible a resistente, así el equipo o el disco nos esté diciendo que es sensible. Porque nosotros sabemos que él es ANSE y que lo está expresando de pronto muy poquito, ¿sí? Pero que es ANSE, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pues, ¿cuándo debemos sospechar que hay una Klebsiella un segundo, una pregunta. Profe, sí, Stephanie. Normal, o sea, AMR en las constitutivas va a estar normal, al no ser que sufra una mutación. O sea, es que AMC constitutivo cromosómico significa que él siempre la va a tener y la utiliza para su reciclaje. Otra cosa es cuando la reprimimos, es que puede haber una mutación. No porque es la cromosómica inducible está es en la E. coli, en las klebsielas, en las salmonelas, no está inducible, o sea que yo le pongo cuando es cromosómica constitutiva, yo le pongo un antibiótico y no va a funcionar como un inductor, porque ella no está usando eso para la resistencia, ella la usa es para su reciclaje. En cambio, en las
grupo AMC sí se activa, sí son inducibles, ¿vale? DHA y 1 y CMY son tipos de AMC plasmídica. Como decíamos ayer, CTXM, como ayer decíamos TEM, como decíamos CHIF, ¿sí? Es un nombre de un tipo de AMC, un subtipo, ¿vale, Stephanie? Listo, sigamos. Entonces, ¿cuándo sospechamos que hay un AMC plasmídico? Cuando, por ejemplo, en aislamientos de E. coli, Salmonella, Klebsiella o Proteus mirabilis, tenemos un FOXC resistente o intermedio. Recuerden que BLE es sensible. Y si tenemos un FOXC resistente y que el equipo nos está diciendo que tenemos un test BLE, un screening de BLE, porque eso es un screening positivo, y cuando lo vamos a hacer confirmatorio, que es en placa, en difusión en disco, que hacemos CAS y CAS-CLA, como vimos ayer, nos sale negativo. Entonces ahí decimos, caramba, ¿qué está pasando? Eso no es un ABLE entonces eso puede ser un AMC. ¿Qué alternativas hay que se utilizan en algunos laboratorios? Se cambia el inhibidor de claulanato porque puede a veces esparciarse y lo sustituimos por tazobactam o sulbactam para el test LE, ¿vale? O incluimos cefepime con inhibidor. Entonces ahí el cefepime con inhibidor, ¿qué nos puede indicar? Recuerden que BLE va hasta cefepime, pero es inhibida por los inhibidores, ¿sí? Entonces si hace efecto es porque es una BLE. Pero si no lo hace, el efecto es contrario, entonces podemos sospechar de una AMC, ¿vale? Entonces, como yo les decía, todos los betalactámicos son inductores de la... Un momento. Lo último, lo de cefepime. Entonces, el cefepime entonces es sensible en AMC, ¿sí? Y en BLE es resistente, por eso es espectro extendido. Entonces, yo le pongo un antibiótico con más inhibidor, puedo diferenciar con mayor facilidad que es una BLE de una AMC. ¿Listo? Lo importante es tener claro que AMC solo hidroliza hasta tercera generación y que BLE hasta cuarta generación de la cefalosporina. Entonces tenemos unos inductores fuertes y unos débiles de los beta-lactámicos. ¿Cuáles son los inhibidores con más, tienen una inducción más fuerte? Las aminopenicilinas, el cefoxitin, el imipenem. ¿Para qué nos interesa saber si es un fuerte o un débil inductor? Para hacer los test de identificación. Entonces miremos qué test tenemos para la identificación. Entonces, extrañamente, a pesar de que hace ya varias décadas se describieron las AMC, aún no existe un método estandarizado por CLSI que lo recomiende para la identificación de este tipo de enzimas. Pero bueno, se han generado algunos científicos, algunos laboratorios con prestigio han generado algunos test que son los que uno utiliza en el laboratorio. Uno los puede adecuar pues a sus capacidades, a los discos que usted tenga para la identificación de esas enzimas. Es decir, que en una tarjeta de Bytec como el que tenemos nosotros, no vamos a encontrar un test de screening de AMC. Nos toca, uno, inferirlo con el resultado del antibiograma y dos, comprobarlo de manera manual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar un fuerte inductor de la expresión de la enzima como un carbapenémico, ¿sí? Y le ponemos el sustrato de la enzima. ¿Cuál es el sustrato de la enzima? Puede ser
puede ser una cefalosporina de tercera generación, porque él tiene la capacidad de hidrólisis de tercera. Entonces es lo que vemos acá. Tenemos en el centro un fuerte inductor de la enzima, de la producción de la enzima, donde él siempre va a ser sensible a los carbapenémicos, pero el carbapenémico lo que hace es que haya una fuerte degradación, entonces estimula de que haya una expresión, una síntesis de la enzima. Y se va a ver expresado en las cefalosporinas de tercera, por ejemplo, como piperacilina tazobactam, donde vamos a ver un achatamiento del halo de inhibición. Si ustedes ven acá, esto parece sensible, ¿sí o no? Tiene un buen halo, este un poco menos, pero si yo le pongo el potente inductor, el halo se reduce. ¿Qué quiere decir? Que esto in vitro, si yo no le había puesto esto, yo digo que es sensible, pero de pronto el equipo me estaba diciendo que es epoxitin resistente, que la astreonam estaba resistente, que no hacía efecto los inhibidores como el clavulanato o ácido clavulánico. Que yo por esas sospechas realicé este test y esta deformación en el halo de inhibición me indica de que hay una presencia de ANSE. ¿Vale? ¿Es claro eso, muchachos? Porque ustedes lo ven por este lado y parece sensible, pero a la hora de ponerle un potente inductor va a ser resistente. Y eso va a ser reflejado a nivel in vivo. A nivel in vitro, sí, es como un Mickey Mouse más grande, sí, al revés, ¿no? Está como de cabeza. Entonces, esta es una prueba sencilla. ¿Qué necesito? Un disco de carbapenémico, que es un potente inductor de la expresión, o sea que va a hacer de que se generen más residuos de péptidos y que la AMD no va a funcionar, que se va a activar el factor de transcripción AMR y se va a producir la enzima ANSE, ¿cierto? Eso es lo que hace un fuerte inductor. Entonces, probamos con sus sustratos blancos, como el acetacidime o el piperacilina tazobactam. Si yo lo miro por este lado del halo, yo puedo decir que es sensible, ¿sí o no? Tiene un buen halo, un buen tamaño, ¿sí? Debe tener como más o menos unos 10 o algo así. Acá también un poco más reducido, pero que cuando están junto al potente inductor, mire cómo se reduce y hay un achatamiento del halo de inhibición. ¿Qué está indicando? De que acá en este sector, estas bacterias tuvieron una sobreexpresión de la enzima derivada de la potencia del inductor. Entonces esto in vitro, si usted no lo sabía y no lo puso acá el imipenem, es clave ponerlo en la mitad, ¿listo? Si usted no lo puso y usted vio ese antibiograma, si usted dice, ceftacidime sensible. ¿Y qué va a pasar en vivo? Que a los 3-4 días el paciente va a hacer falla terapéutica, porque la enzima sí se va a devorar la cefalosporina a nivel in vivo, ¿vale? Entonces esta es una forma de identificar. La forma de identificarlos que es utilizando un inhibidor específico de cloxacilina, de AMC, un inhibidor, así como el inhibidor específico de las GLE es ácido clavulánico, es tazobactam, sulbactam. Tenemos un inhibidor específico in vitro, ojo, in vitro, para hacer una prueba, que es un antibiótico como la cloxacilina. Entonces yo uso la cloxacilina como un inhibidor de la enzima, hago un test parecido a los que hacemos para BLE, tomamos en el centro, ponemos la cloxacilina, que es un fuerte inhibidor, y a los lados le pongo los sustratos, que sería ceftacidime y cefotaxima, perdón. Cefotaxima. ¿Listo? Entonces las cefalosporinas de tercera a ambos lados del disco de cloxacilina. ¿Qué ocurre? Miren cómo hay un agrandamiento del halo. Miren, por este lado está resistente. Por este lado está resistente. Pero cerca a la cloxacilina hay un agrandamiento, una ampliación del halo de inhibición. ¿Por qué? Porque la cloxacilina acá inhibió la enzima y el ceftacidime pudo hacer su efecto. ¿Listo? Entonces tenemos
potente inductor, prueba del inductor, prueba del inhibidor específico, y también puedo hacer otra prueba que es otro inhibidor de la enzima, que es el ácido fenilborónico. ¿Vale? Pero entonces acá, ¿qué es lo que voy a usar? Una cefamicina. Entonces, no, como para test de Blé, utilizo Cas y Cas-Cla, ¿cierto? Ceftazidime solo y ceftazidime más ácido clavulánico. Aquí puedo usar cefoxitino, cefotetán, y en un disco lo pongo solo. Y en el otro, preparo ácido fenilborónico en el laboratorio. Hago una solución de ácido fenilborónico y le pongo una gotica encima al disco. Entonces me queda cefotetán más ácido fenilborónico. ¿Sí? Así es que hacen el CAS-CLA. No crean que es que eso es una mezcolanza y no. Se ponen el inhibidor encima. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Perdón. ¿Qué vamos a tener? Que si hay una diferencia de más de 5 milímetros, al igual que en el test Blé, pero entre cefotetán más cefotetán ácido fenilborónico, decimos que hay una presencia de ANSE. ¿Listo? Entonces miremos acá los ejemplos. Esta es una técnica que se utiliza mucho para identificar ANSE de origen plasmídico, que también sirve para identificar las constituciones. Entonces, en la primera caja de la izquierda tenemos arriba CAS y CAS-CLA, donde la diferencia es de mayor a 5, entonces vamos a decir que es un test Blé positivo. Y tenemos un cefotetán solo y un cefotetán más ácido borónico, y están del mismo tamaño, o sea que es ANSE negativo, Blé positivo. Y al lado izquierdo tenemos que arriba tenemos CAS y CAS-CLA y están del mismo tamaño, ¿cierto? No hay Blé, pero que entre cefotetán y cefotetán ácido borónico hay una diferencia de más de 5, indicando que hay una presencia de ANSE. ¿Listo? Es muy sencillo, ¿no? Es muy parecido a el test de Blé, de confirmación de Blé, sino que si utilizo es un cefotetán más ácido fenilborónico y la diferencia es mayor a 5, presencia de ANSE. Puedo hacer sinergia de doble disco. Puedo utilizar, es como mezclar los dos métodos anteriores. Entonces cojo en una placa aquí en la derecha, pongo una cloxacilina en el centro y las cefalosporinas alrededor. Si hay un agrandamiento de la luz inhibición, ANSE positivo. ANSE, presencia ANSE. O puedo coger un disco con ácido borónico y le pongo las cefalosporinas de tercera generación a los lados y veo un ensanchamiento, un agrandamiento de la luz inhibición para presencia de ANSE. ¿Listo? Esta es la combinación. Entonces, ¿qué consideraciones finales podemos tener de esta charla y del artículo que ustedes leyeron, chicos? Entonces, que la diferencia entre las dos enzimas, Blé y ANSE, nos faltaría después, hacemos la comparación con carbapenemasa. Pero digamos que las betalactamasas, estas dos son las más frecuentes en nuestro medio, en que las Blé son inhibidas por los inhibidores de enzima, como piperacilina, perdón, como tazobactán, como sulbactán, como ácido clavulánico. Que ANSE no se inhiben por eso. Que en las cefamicinas, como cefoxitin, entonces de aquí en adelante que no ponga cefoxitin en un bacilo gram negativo, lleva. ¿Listo? Cefoxitin, entonces, es sensible en las Blé y en las ANSE es resistente. Entonces vemos que es un tip para la identificación de las enzimas. En las cefalosporinas de tercera generación son resistentes en ambos lados. En ANSE puede a veces ser sensible, pero los otros marcadores me dicen que hay presencia de ANSE, entonces no puede usarla, así sean sensibles a nivel in vivo. Como vimos, recuerden siempre, de 8 pacientes se mueren 6 en ANSE, ¿listo? Que les dieron cefalosporinas de tercera siendo sensibles in vitro y que en vivo hicieron falla terapéutica y murieron en infecciones graves. Y que la cefalospina de cuarta generación, cefepime o cefepima, en Blé puede ser sensible o resistente, más conocida como resistente, porque por eso es que es una Blé, y que en las ANSE son sensibles. O sea que la capacidad de hidrólisis de las ANSE llegan solo hasta tercera generación y en Blé hasta cuarta generación. Acá, en este cuadrito, tienen las funciones de cada uno de los componentes
de cada uno de los componentes de la maquinaria de regulación de la ANSE, ¿vale? Y listo, muchachos. Eso era todo por hoy. Eso era lo que les tenía que mostrar. A ver, ¿alguien escribe en el chat? No, profe, lo anterior. ¿Qué era lo anterior? Catherine Moreno. No te entendí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale, va. Entonces tenemos diferentes tipos de mecanismos de identificar. Mediante un inductor, ¿sí? ¿Cierto? ¿Eso quedó claro? ¿Ese? ¿Cuál? ¿El anterior? ¿El que estaba diciendo? O sea, le pongo un potente inductor, él es sensible al imipenem, pero ese imipenem hace de que esas bacterias por acá en la periferia generen muchos péptidos del peptidoglicano. Entonces lo que va a hacer es que se produzca en esta zona mucho AMC y va a hacer de que haya un achatamiento, esa AMC se va a comer esa ceftazidime o esa piperacilina tazobactam porque son blanco para esa enzima, ellas sí se hidrolizan por la AMC, ¿vale? Esa es una técnica. Mediante un inhibidor específico, cloxacidina, la inhibe, parecida a la acción del ácido clavulánico en las BLE. ¿Listo? Si hay un agrandamiento, entonces decimos que hay positiva. Con un disco de cefotetán y le agrego ácido fenilborónico y funciona de la misma manera, de la misma forma de leer CASCLA. Utilizando ambos métodos, como la combinación de ambos, entonces pongo un disco en el centro de cloxacilina y a los extremos le pongo cefalosporina. O pongo un disco con ácido borónico y en los extremos le pongo ceftazidima y ceftriaxona, puede ser, de tercera generación. ¿Listo? Y ya, eso era. Vale, muchachos, entonces sí, claramente, entonces, eh, después de la presentación de ayer y de hoy, creo que ustedes ya quedaron muy, o sea, y con la lectura de los artículos, ustedes quedaron retesos en el manejo de beta-lactamasas tipo BLE-AMC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ustedes ya tienen dos tareitas por mesas de trabajo de laboratorio. Cada uno lo va a cargar individualmente, pero van a ser las mismas, no importa, ¿sí? O sea, individual, pero hechas en grupo en el Classroom, ¿vale? Para yo poderles calificar. Y las preguntas, esas preguntas deben estar para el miércoles, porque el día jueves vamos a hacer una actividad con todo este tema, algo más interactivo, con las preguntas que ustedes me van a enviar y con una actividad que yo les tengo para así ya, digamos que hacer algo más dinámico. Y la presentación, sí, claramente ya se la subo al Classroom en un momento y listo, quedamos eh, listos para el parcial de beta-lactamasa. Listo, muchachos, entonces nos vemos el jueves, yo les mando la invitación, yo creo que otra vez a las 8 de la mañana, yo creo que pues para no madrugar, o ahí miramos, a ver, si quieren madrugar me avisan, eh, y yo les mando la invitación, yo creo que vamos a seguir haciéndolo por este medio para poder grabarlas, así nos toque hacer dos sesiones, ¿vale? Ok, Natalia, listo. Eh,
Entonces, feliz tarde, muchachos. Síganse cuidando, sigan cuidando a su familia y nada, sean juiciosos, estudien y aprovechen estos días, ¿vale? Entonces, que estén muy bien. Para gastrointestinales, que no, enfoquémonos en lo virtual, ¿listo? En las tareas que les estoy poniendo virtuales y, y después miramos cuándo hacemos eso. Eh, las cargan por Classroom, por la aplicación que creamos para la clase. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora, por Classroom.